del dar. La prueba del dar. Y es sumamente interesante. Parece que la luz está prendida, eso no gasta más batería. Es sumamente interesante saber que entre las promesas que Dios tiene en su palabra, o que la Biblia encierra para nosotros, realmente es lo que yo he llamado, no solamente lo que se ha llamado principios, sino también se ha llamado las leyes del reino. Y una de las cosas difíciles en cuanto a la fe es cuando Dios quiere bendecirnos y antes de eso nos pide que le demos a Él primero. Son tantas las ocasiones en que esta fórmula fue aplicada y el resultado fue un milagro sorprendente y maravilloso. Lo que Milton nos decía en cuanto a lo que está pasando en Venezuela, yo les conté algo porque yo regresé de Venezuela o estuve el año pasado allá, y yo pude ver y ser testigo de los milagros que siguen sucediendo en favor de la iglesia y en favor de aquellos que creen y le creen a Dios. Y una de las cosas de las que voy a hablar hoy, yo la viví o la vi mientras estaba en Venezuela y me sorprendió. Siendo que no hay dinero, que es tan difícil el poder adquisitivo. Yo estuve predicando en varios lugares en la convención donde había más de 3,000 personas. Y de repente ellos tienen una costumbre que yo no la había visto sino en Venezuela. Y es que cuando alguien está siendo tocado con una palabra y le llega una palabra, ellos salen corriendo donde estén y traen una ofrenda al altar. Yo no lo había visto, sino ellos lo hacen y era cantidad de gente. Pero mientras estaba predicando en una iglesia en Caracas, les contaba que una hermana viene corriendo y me trae 1 kilo de harina pan y me lo entrega. A mí me impactó tanto esto porque la harina pan en Venezuela, los que saben como mi esposa y mi hijo, la harina pan es, ¿cómo diríamos nosotros? Es el alimento básico para la gente allá en Venezuela. Y está escaseando tanto, no hay. Y que una persona traiga harina y yo no hallaba qué hacer, si recibírsela o no, porque primero yo decía, ¿para qué hago yo con una harina aquí? Y en segundo lugar, yo mismo me decía, pero esa harina tal vez es la última que le queda a esta hermana. Y voy a hablar un poquito de eso, porque cuando hablamos de la prueba del dar, vamos a hablar que es cuando Dios quiere bendecirnos, pero nos pide primero, dame a mí primero. Cada vez que yo puedo hablar con Suriandi, el pastor de la iglesia ya en Venezuela, en Caracas, le pregunto por esa hermana y me dice, usted no sabe los milagros que Dios ha hecho en esa familia. A veces no tienen harina y ella dice, no sabe de dónde aparece la harina. De modo que lo que está sucediendo es realmente el resultado de poner en práctica lo que se llama la prueba del dar. Esto del dar es primeramente el Señor Jesucristo lo dijo y se establece como un principio bíblico, y yo lo tomaba en una ocasión para hacer referencia como una de las leyes del reino. Dad y se os dará. El primero que nos dio el ejemplo de esto fue Dios nuestro Padre, cuando Él dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio
No puede haber amor sin dar. Y es una regla que si hay amor, se da. Un cantante justamente venezolano hace algunos años compuso una canción que decía más o menos: hay muchos que saben querer, pero muy pocos saben amar. Porque querer es cuando alguien pide hacia acá, yo quiero, el niño quiere, el niño siempre habla de querer, yo quiero, dame, quiero. Pero amar es dar. Y el primero que nos dio ese ejemplo fue Dios nuestro Padre, cuando Él dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Hoy vamos a hacer referencia a este tema y voy a tocar una cosa que me llama poderosamente la atención, y es cuando Dios quiere bendecirnos o quiere darnos algo, pero Él nos pide a cambio algo. En el primer libro de Reyes, libro que se está estudiando en la escuela dominical, no voy a llover sobre mojado como dicen algunos, pero sí voy a hacer referencia a un hombre de Dios que ha sido tocado en las clases profundamente, como es Elías. Elías es un ejemplo maravilloso, pero a la vez es un hombre que nos da unas lecciones importantes. Por ejemplo, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, pero no quiero que busquen ahora su Biblia, quiero que me escuchen. En el capítulo 17, Elías se presenta con Acab y le dice sí, que va a haber una sequía en todo el país. Y la sequía vino por 3 años y medio. Los que han leído su Biblia saben esto: 3 años y medio sin llover en un país que es tan seco como es la parte, sobre todo del norte de Palestina, o la parte de Israel. Y 3 años y medio sin llover, pero Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Kerit. Y en el arroyo de Kerit, Elías, tal vez diría yo, extendió su hamaca o puso su chichorro, lo que sea, y allí la pasaba sumamente bien, porque Dios le dice de la siguiente manera: beberás del arroyo. Y escuche esta palabra, escuche bien esta palabra: porque yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Quiero que noten esta palabra: yo he mandado. En otras palabras, yo he dado orden. Yo he ordenado que los cuervos te den de comer. Si damos una vuelta a la página, en el siguiente lado, sin salirnos del capítulo 17, pero llegando ahora al versículo 9, estoy en el capítulo 17, versículo 9, dice: porque el arroyo se secó, los cuervos no volvieron, no hubo comida, pero Dios le dice a Elías: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo quiero que escuchen otra vez esta palabra que es tan profética, tan profunda, y mira lo que dice: y mora allí, porque he aquí, yo, dice Dios, yo he dado orden, y allí una mujer viuda te va a sustentar. He dado orden. ¿Sabía usted que las cosas que Dios tiene para nosotros, Él ya las ha ordenado? Amén, gloria a Dios, sí. Bueno, por lo menos mi esposa lo cree. Lo vuelvo a decir, a ver si fue que no me entendieron. ¿Sabía usted que lo que Dios ha provisto para usted o para mí, ya Dios lo ha ordenado? Amén. Hay una orden en el cielo donde está diciendo: esta persona o esta familia van a obtener esta bendición. Va a haber esto para su familia, va a haber esto, alguien está pidiendo algo. Yo he dado órdenes. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando toqué esa palabra no me había fijado mucho, justamente la toqué en Venezuela. Y me acuerdo que viene adelante un hermano en una iglesia en Santa Bárbara del Zulia, y hermanos, que en Venezuela le den a unos bolívares
no es raro. Me traje 150 bolívares como recuerdo. Los 150 bolívares me los traje de recuerdo, un billete de 100 y unos 50, ya no lo reciben. Esos equivalen, los 150 equivalen entre 5 a 7 centavos de dólar. Imagínese usted lo devaluado de la moneda. Y que alguien le dé dólares a uno en Venezuela, hermano, eso es. Y justamente cuando yo estoy diciendo esta palabra en la iglesia y le dice, Dios dice que Él ha dado una orden para que usted, yo no sabía, pero en ese momento había un joven en la iglesia que estaba preparando un viaje no sé para dónde y tenía ahorrado $160. Hermano, en Venezuela para ahorrar $160, eso equivale a los mercados como de 3 años, para no ser tan exagerado, porque el sueldo mínimo de una persona equivale a $6 por mes. Entonces, cuando este joven escuchó esa palabra y escuchó algo profético que tenía que ver con él, de repente se viene adelante y me entrega un sobre. Y yo me imaginé, como ha sucedido muchas veces, que el sobre tenía una carta, una petición. No lo abrí hasta que llegué a la casa. Cuando llegué a la casa del pastor donde estaba hospedado, lo abrí. Eran $160 y un mensaje que decía, pastor, este era el dinero que tenía ahorrado para un pasaje para ir a no me recuerdo a dónde, porque tengo un negocio que hacer y hay algo que se me está dando, una puerta que se me está abriendo, pero necesitaba este dinero y Dios me ha dicho hoy que este dinero se lo tengo que poner en sus manos. Hermanos, que alguien me dé, y además cuando yo me fui a Venezuela yo dije, Señor, yo no vengo a Venezuela por recibir dinero, ni porque me den nada, vengo a ver qué puedo dar. Así que yo me fui a la casa pastoral. Aquí donde viene el secreto de dar. Me fui a la casa pastoral, abrí el sobre, vi bien los $160, comencé a contabilizar y yo dije, cuando regrese de Estados Unidos, precisamente ya tengo para hacer parte del pago del pasaje, porque tuve que comprar el pasaje aquí para irme, para viajar. Pero cuando estoy acariciando, por así decirlo, los $160, el Señor me dice, es que esos no son para usted. Hermanos, a veces nosotros tenemos las cosas en la mano y las acariciamos y las agarramos como si fueran nuestras cuando dice, espera, suéltalas, esas no son para ti. Así es. El Señor me dice, ese dinero es para el pastor. Resulta que el pastor tenía una deuda que pagar de $160. Y él me lo dijo después, me dice, mire, Gonzalo, yo tenía años orando porque yo no podía conseguir ese dinero y tenía que hacer un pago y no tenía cómo y yo no sabía qué hacer. Allá ya no se puede vender nada porque ¿qué se vende? Así que cuando yo le entregué los $160 le conté parte de la historia y me dijo, eso es de Dios, hermano. Así que yo me vine a Colombia, llegué a Bogotá. Estando en Bogotá, mi sobrina me lleva a comer en un restaurante y cuando estamos terminando me firma un cheque y en el cheque me estaba dando $300. ¿Saben ustedes en cuánto se multiplicó? Los 160 se multiplicaron a 300. Ahora entiende usted por qué la Biblia dice, dad y se os dará. Amén. Gloria a Dios. Y a donde voy a llegar con este tema es que Dios da la orden para que obtengamos una bendición, pero escúcheme bien esto. Pero la llave para abrir el cofre donde está esa bendición la tiene usted. ¿Me oyó? No me lleva. Dios ha dado la orden para que usted tenga la bendición, pero la llave la tiene usted. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bueno, ya casi la mitad me lo cree. Voy a tener que decirlo otra vez a ver si me lo creen. Hermano, la llave para obtener la bendición de lo que Dios tiene para usted, la tiene usted mismo.
Es lo que quiero decir. Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Y dónde está esa llave? ¿Cuál es esa llave? Siguiendo el orden del capítulo 17 y el 18, por ejemplo, en el capítulo 17, Dios le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, porque yo he dado órdenes de que una viuda te mantenga durante el resto del tiempo que falta antes que llueva. Qué cosa más interesante, que a veces uno cree que las personas que Dios va a usar para darnos las más grandes bendiciones van a venir de los que tienen muchos millones o mucho dinero. No, a veces se escoge a los más pobres de la gente, a los más necesitados, y es a través de ellos que viene la bendición, porque Dios tiene y quiere bendecirlos a ellos también. Escogió a una viuda, a la persona que menos esperaba, de la que menos, y yo preguntaría, hermano Muñoz, si usted es Elías y usted tiene una necesidad como la que tenía Elías en ese momento, el arroyo está seco, no volvieron los pajaritos a traerle comida, y Dios le dice: te voy a mandar a un lugar, escoge un lugar a donde te van a mantener a este resto del tiempo. ¿A dónde te irías, hermano? Tal vez usted pensaría en el familiar que tiene más posibilidades, tal vez buscaremos el sitio donde hay más dinero, pero Dios te dice: no es allí. Te voy a mandar a la casa de una viuda. Y allí llega Elías a la casa de una viuda. Y lo primero que hace Elías cuando llega a la casa de la viuda, qué petición más extraña. Yo quiero que se sitúe, como se dice, y nos ubiquemos en el centro de la historia. Y si yo llego a la casa de la hermana Elisa cualquiera de estos días y le digo: hermana, Dios le bendiga, denme un vaso de agua, regáleme un vaso de agua, o si le digo: regáleme una soda, yo creo que no es mayor problema. Pero si llegamos a la casa de una viuda, donde ya van más de 2 años, o casi 3 años que no llueve, y yo le pido un vaso de agua, ¿qué le estoy pidiendo a esa mujer? Si usted va en este momento a Venezuela, nosotros vivimos allá varios años y sabemos lo que significa esto, pero peor ahora, si usted va a Venezuela en este momento y le dice a alguien: regáleme un vaso de agua, regáleme agua, yo le puedo decir que lo va a pensar 2 veces, porque no hay agua. No hay. La gente está recogiendo agua hasta del río, de un río que es el río contaminado que hay ahí, hasta de ahí recogen agua, del Guaire. Ahora, va y le dice: dame un vaso de agua, dame un vaso de agua. Y cuando ella va a traer el vaso de agua, le dice: espera un momento, hazme también una tortilla o una torta o una arepa, como usted le quiera poner el nombre. Una gordita. Una gordita. Y entonces cuando la viuda le dice: ay, Señor mío, lamento mucho, pero todo lo que me queda a mí es un poquito de harina, ya es el último poquito de harina que me queda, y unas gotas de aceite que me quedan en el frasco, y iba a ser una tortilla para que la comiésemos mi hijo y yo y nos muramos. En otras palabras, después de esta comida ya no hay más. Y qué cosa más extraña, otra vez. Y aquí donde viene lo que he llamado yo el saber usar la llave que Dios nos ha dado para abrir la bendición. Cuando Elías le dice: vaya y haga la tortilla como ha dicho, pero démela a mí primero. Will, si yo llego a tu casa y ya no te queda sino lo último que tenía, un poquito de leche o no sé qué cosa para dársela a su hijo, porque ya no hay más nada, y yo te digo: Will, dámela a mí primero. Usted lo va a pensar y dice: ¿de dónde viene? Primero a mi hijo antes que cualquiera, ¿o no? ¿Verdad? Cualquier padre o madre piensa primero en sus hijos. Amén. ¿Y quién va a sacar
que una mamá saque, como dicen, desde la boca el bocado para dárselo a un hijo no es raro, pero que se lo saque para dárselo a un extraño, eso sí que es raro. Entonces aquí donde está el poder saber usar la llave para obtener la bendición de Dios, porque Dios le dice a través del profeta: haz tu tortilla, haz lo que hemos hecho, pero házmela a mí primero, porque Dios ha dado una orden. Gloria a Dios. Aquí estaba ahora el saber usar la llave, el decir: voy a creer o no la palabra de Dios. Así es. Y aquí lo extraño es lo siguiente, y a eso voy a hacer referencia en este tema del dar. No siempre Dios pide dinero. Yo no estoy de acuerdo con la teología de la prosperidad en la manera que solamente enfatizan dar dinero, dar dinero, dar dinero. A esta viuda le pidió una tortilla, que era lo último que le quedaba, ¿o no? ¿Por qué no le pidió dinero? Tal vez ella tenía algunas alhajas, tal vez tenía algo por ahí guardado, pero no le pidió eso, le pidió fue el pan que tenía para ella y para su hijo. Dámelo a mí primero. Sin darle la vuelta a la Biblia, pero siguiendo en el capítulo siguiente, el 18, otra vez se repite la petición de Dios de darme a mí primero. Todos conocen la historia de cómo Elías convoca al pueblo a ese monte porque que van a pedirle a sus dioses. Los profetas le pidieron a los Baales para que descendiera fuego del cielo. Usted conoce esa historia, no voy a enfatizar de eso, pero sí voy a detenerme en una parte que considero muy importante. Dice la Biblia que llegada la tarde, todos los profetas estaban clamando y estaban haciendo todo lo posible, y llegó la hora del sacrificio y no sucedía nada, no descendía fuego del cielo. Ellos se rompían la piel, se sacaban sangre, porque es una forma de sacrificio humano, pero no descendía fuego del cielo. Entonces Elías está tranquilamente, y cuando llegó la hora del sacrificio, Elías hace algunas cosas. No voy a referirme a la primera. Dice la Biblia que Elías arregló el altar que estaba en ruinas, pero hay otra cosa más, y es que entonces, después que estaba el altar arreglado y el buey está cortado, partido y puesto sobre la leña, ¿qué era lo lógico que había que hacer? Orar para que descendiera fuego del cielo, ¿o no? Sí. Pero resulta que Elías no oró. Él le dice: vamos a recoger agua. ¿Y qué era lo que más necesitaban en ese momento? Agua. ¿Cuánto habían caminado aquella gente para llegar hasta el sitio del sacrificio? Posiblemente habían caminado millas y millas, algunos más que otros. Tal vez en ese momento ellos lo que llevaban eran pequeñas cantimploras hechas de cuero, y tal vez llevaban ahí algún litro o 2 litritos de agua para el camino de venida y el camino de regreso, porque era tierra muy caliente, el calor era sofocante. Y en ese momento, justamente a Elías, por dirección de Dios, se le ocurre pedirles a unas personas: vayan y recojan agua para echarle al sacrificio. Quiero que se ubiquen en esta parte tan importante del pasaje. ¿Ustedes creen, si van a hacer una parrilla en su casa y tienen el carbón listo para arreglar su parrilla, a usted se le ocurre echarle agua al carbón? Es lo menos que pasa por su cabeza, ¿verdad? Es lo menos. Y precisamente a Elías se le ocurre la grandiosa idea de echarle agua al sacrificio. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que Dios sabía, porque Él lo sabe, y Él sabía que la mayor necesidad que tenía el pueblo de Israel en ese momento era agua. Entonces Dios le dice: si quieren agua, denme agua. Qué Dios tan extraño, ¿no les parece? En otras palabras, si quieres pan, dame pan.
Si quieres unos zapatos nuevos porque no tienes, dame a mí los zapatos que tienes. Extraño esto. Tú estás orando por un carro, dame el carro que tienes. Raro eso, ¿verdad? ¿Quieres dinero? Dame dinero. Dame a mí primero. En este momento le pide agua y yo me imagino, yo me ubico aquí en el lugar del sacrificio y ahí van los hombres recogiendo agua con una, yo ya no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos una ponchera, un platón, un sitio grande donde recogían agua y llegaban así donde quiera que estaba la gente y le ponían el platón y decían, échale, échale. Y yo me imagino a la gente con esa preocupación sacando su cantimplora o su carguerito con agua y con cuánto dolor a veces se da cuando ya casi no hay, ¿o no? Usted sabe que hay a veces ofrendas de sacrificio, ¿verdad? Amén. Una ofrenda de sacrificio es cuando se da de lo que ya no hay, la última gota, y le ponen poquito de agua ahí. Y posiblemente ahí está el hermano Will midiendo, es otro Will, midiendo, a ver, echarle agua pero que le quede, ¿no? Y siguen recogiendo. Pero al rato vuelve y pasa el hermano Muñoz y le dice, Will, échale más. Y entonces, Will dice, pero ya casi no me queda nada. Y le echa la segunda vez. Y ahora viene lo más insólito. Yo diría que si eso sucede aquí en Houston o en cualquier ciudad donde hay carencia de agua, donde no hay agua, y hay alguien que se le ocurre llegar al agua y botarla de esa manera, lo ponen preso. Lo meten preso. Porque a quién se le ocurre en medio de una necesidad agarrar el agua y botársela ahí encima de un sitio de sacrificio. ¿A quién se le ocurre? Eso solamente se le ocurre a alguien bien loco como Elías. A eso solamente se le ocurre al Dios del cielo. Porque el Dios del cielo es el que tiene unas ocurrencias a veces tan raras, tan extrañas, que no tienen sentido. Porque las cosas de fe no tienen sentido, no tienen sentido común. Son las cosas por medio de las cuales Dios actúa en la soberanía absoluta de Dios y Él sabe por qué. Así que cuando vean van con la... Pero ahora se le ocurre, Elías dice, échale más. Y ya el sitio estaba rebosando de agua por todos lados. Y llega y dice el profeta Elías, le dice al hermano Muñoz, vaya y recójame otro poquito más de agua. Y ahí llega otra vez, la tercera vez, el hermano Muñoz y le pone la ponchera a Will y dice, échale. Hermano, pero si no me queda nada, bueno, échala. Hasta que ya tiene que ser esto. No te quedes con nada. No te quedes con nada. No fue eso lo que le sucedió a la viuda que entró una vez al templo y dice que echó las últimas moneditas que le quedaban. Qué Dios más extraño, ¿no les parece? Es aquí donde yo creo que la ofrenda del agua, la ofrenda del pan, la ofrenda de lo que sea, es cuando Dios quiere bendecirnos, pero usted tiene la llave y sabe cuál es el momento de usarla, y es cuando a veces nos quedamos con la llave en la mano y no la utilizamos porque entonces somos mezquinos, y Dios está diciendo, dame a mí primero. Dame a mí primero. Yo les contaba el otro día cuando hablaba de este mismo tema y algunos no me han escuchado. Les contaba cuando yo fui a una iglesia. Es una iglesia que amo mucho, oro mucho por esa iglesia. Está en un sector muy peligroso allá en Venezuela. Una iglesia que fundamos y hay gente muy linda ahí, muy pobre. Y me invitaron a predicar un domingo. Yo no estaba pastoreando, yo estaba viviendo por la fe, haciendo recorridos misioneros, evangelísticos. Y me invitaron a la iglesia a predicar. Y aquel domingo que fui a predicar a esa iglesia, como era tan pobre, no me dieron ofrenda. No me dieron nada. Pero yo no reclamé nada, yo no iba por la ofrenda. Pero cuando termina el servicio,
una hermana, nunca se me olvida esto. Yo diría que la hermana más pobre de la congregación llega y pone en mi mano algo así como, me lo puse en la mano así, me dijo: hermano Gonzalo, usted no sabe cómo me ha bendecido su mensaje de hoy. Yo hablé sobre el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted, hermano Muñoz, perdóneme que lo use como ejemplo, pero usted lo sabe porque usted es predicador. Usted sabe que a veces uno predica ciertos temas de fe y la gente no sabe que uno no tiene ni para echarle gasolina al carro, ¿verdad que sí? Pues ese era mi día. Es más, yo fui a predicar porque un hermano me llevó. Yo no tenía que echarle gasolina en mi carro, no pude llevar el carro, así que un hermano me llevó. Cuando la hermana puso ese con un papelito en mi mano, es lo que piensa cualquier predicador. Al mirarle la cara a la hermana, y que yo más o menos la conocí, yo dije: esta hermana quiere que yo ore por alguna petición. Y aquí hay una petición. Así que yo la guardé. Y una tentación mía me vino para abrir qué era. Y cuando la abrí, era un billete de 10 bolívares y una moneda de 5 bolívares. Cuando eso les estoy diciendo, 15 bolívares era, eso era mucho dinero, porque con 10 bolívares podía ponerle yo full de gasolina a mi carro. Imagínense, era bastante dinero. Así que yo estoy ahí, como se dice, acariciando la bendición, diciéndole: gracias, Señor, ya tengo cómo llegar. Cuando llegue a mi casa esta tarde, puedo ir y ponerle gasolina al carro y hacer algo que yo hacía cuando me fallaba la fe o cuando me tocaba, y es lo que llamábamos nosotros allá en Venezuela piratear. Marina sí sabe qué es eso. Piratear es que uno sale con su carro particular, que no es un taxi, y le pone un avisito libre o taxi, y uno sale y hace sus carreritas y se gana algún dinero. Así lo hacen también en México, hermano, pero tiene otro nombre. Más o menos, piratear. Y yo pensé: ya tengo para echar gasolina y piratear, y con eso que yo pirateé, óigase, para el mercado, y estoy ahí acariciando mis 15 bolívares y contento porque ya iba a llegar con algo, cuando el pastor viene adelante y pide una ofrenda especial de amor por un hermano que tenía que viajar y se le había matado una hija en otro país y tenía que salir urgentemente y no tenía con qué. Así que yo agarré los 15 bolívares que tenía ahí, y la hermana Genara, yo cuando fui ahorita el año pasado y me encuentro con Genara era una hermana muy, muy querida de la iglesia, todavía está viva, es una anciana, pero una mujer de Dios, bellísima, y fue la que recogió la ofrenda ese día. Y yo no sé por qué, pero ese día Genara, cuando pidieron la ofrenda, llega con el canasto y se pone